Bienvenidos un día más a este estudio que estamos haciendo del libro de Segunda de Reyes. Muchas veces hemos escuchado esta frase para algunos, pero es un versículo bíblico. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Esto que está dentro del libro en el Antiguo Testamento, debemos de recordar que Dios es paciente. Es amoroso. Es realmente amoroso porque ama su creación, ama al mundo, que dio a su propio Hijo para venir a una cruz y morir por tus pecados y mis pecados. Pero no debemos de quitar esta primera parte de este versículo. Ira. Es lento para la ira. O sea, en ese sentido, cuando nosotros miramos, Dios sí tiene ira, pero no es como la ira del ser humano. Esta ira que muchas veces produce violencia, agresión, como nosotros a veces por nuestras emociones actuamos y nos desfogamos de esta forma. Dios es la ira que Él tiene es diferente, es una ira santa, una ira que va en contra de la injusticia, en contra del pecado del ser humano. No es emotiva, es una ira justa. Hace cientos de años le dijo a la nación de Israel: si tú me sigues, si tú eres fiel a mi pacto, yo te voy a bendecir. Te voy a poner como cabeza y no como cola. Tú vas a prestar dinero y nunca vas a pedir prestado. La cosecha de tu campo será en su tiempo y producirá 30, 60 por uno. Tu ganado no va a morir por cualquier peste, van a dar sus crías normal, va a crecer fuertes, robustos, tendrás hijos, tendrás tierra. Tendrás tesoros, tendrás todo. Entonces, esto es algo que Dios le dijo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Pero también le dijo que si tú me desobedeces, Israel, yo voy a hacer todo lo opuesto. Tú no vas a hacer cabeza, sino vas a hacer cola. Tu ganado no va a dar a su tiempo, tu cosecha se va a echar a perder, no vas a tener tierra, vas a ser destruido, conquistado, vas a estar siempre mendigando el pan. Y créame, pasaron cientos de años y hoy vamos a ver el cumplimiento de esto. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Háblanos a través de estos versículos. Dinos, Señor, qué ejemplos debemos de seguir y qué errores debemos evitar. Usa mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel. Estamos estudiando la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 25. Hoy es el último capítulo de esta serie, Reyes y Tronos. El título para este capítulo es Babilonia destruye Judá, el reino del sur, y el templo de Jerusalén. Recordemos que el reino unido, que empieza con Saúl, luego con David y con Salomón, como ven en esa línea amarilla, como un caminito, y luego se divide con Roboam y Jeroboam. A David se le prometió que iba a estar siempre alguien de su linaje en el trono. Su hijo de Salomón se llamaba Roboam, como ustedes ven en ese círculo celeste, y el norte se llama Israel con 10 tribus. Y ahora el templo va a ser destruido. Estamos ya llegando al año 587 aproximadamente. Israel fue destruido, así como ven esa flechita roja, el año 722. Los asirios los llevaron cautivos a su tierra, a su imperio. Trajeron personas de otras culturas, de otras etnias, para mezclar entre los matrimonios, cosa que salga una nueva población mixta o mestiza, de la cual proceden los samaritanos. Pero en el año 587 y 86 va a suceder la destrucción del templo y el reino del sur, Judá, va a ser deportado a Babilonia por 70 años. Nos hemos quedado en que Josías fue uno de los reyes, últimos reyes, ¿no? Buenos, pero murió en una batalla
Ahora tenemos 70 años de cautiverio que va a venir en Babilonia. Hemos visto que el año 605 fue llevado el primer grupo, recuerdan, con Joacás. De ahí vino Joacín y de ahí viene Joaquín, que son los últimos hijos o descendencia de lo que sería de David, ¿verdad? Entonces el año 597, el número 2, es el segundo grupo que es llevado Ezequiel y los 10,000 cautivos. Y tercero es donde vamos a ver ahora que el año 586 es la destrucción de Jerusalén y el templo y van a ser llevados unos cautivos. Así que fueron llevados en 3 grupos. Y vamos a ver más adelante, o si deseas conocer esta serie que ya hice anteriormente y que está en la página web www.calvary Chapel Arequipa, así, Calvary Chapel Arequipa todojunto.com, está la serie de los profetas menores, ¿no? Entonces ahí puedes ver. Pero recuerden que fue llevado Daniel, sus amigos en este primer grupo. Quizás estudiemos el libro de Daniel más adelante, o Jeremías. Ezequiel fue llevado al año 597 y Joaquín fue llevado a Babilonia y Nabucodonosor puso a su tío Sedequías, que lo llamó Jehová es gracia, interesante, ¿no? O de paz. Ahí nos quedamos y ahora vamos a ver que este capítulo está dividido en 2 partes. Del 1 al 21, Babilonia destruye Jerusalén y del 22 al 30, Babilonia subyuga a Judá y Jerusalén. Así que a medida que yo voy pasando las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo, aquellos que están tomando apuntes. Del 1 al 3, entonces vamos a ver Babilonia sitia Jerusalén. Dice el versículo 1. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia en el año 9 de reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10. Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. O sea, en el año 9, después de que fue llevado el segundo grupo, casi ya llegando al 10º año de su reinado, se rebela. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Va y ataca. Porque hasta ese tiempo, como lo puso como rey al tío, básicamente al hermano de Joacín, él tenía que pagar impuestos, pagar tributo. Y él dijo, ya no más. Entonces vemos que en ese momento ya Nabucodonosor era rey porque su papá Nabopolassar había fallecido, que fue el primero que hizo esta invasión en el año 605. Así que llega y construye esas rampas. Miren, cuando se sitiaba una ciudad, y ahí tengo una foto de lo que era Jerusalén en ese tiempo, el templo, los muros, las rampas eran, como en esta foto, había muchas formas que usaban los ejércitos, ¿no? La tortuga, la balista, la catapulta, pero ahí está la rampa, no sé si la pueden ver. Se construía un tipo de torre. ¿Y qué hacía? Cuando hablamos de sitiar, es que rodeaba, así como ven en esta imagen, con este muro que está ahí, y los soldados con sus lanzas están ahí afuera, es que no dejaban entrar ni salir a nadie. Y hasta conquistarla, como vemos en esta imagen, hasta derribar esos muros. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 2. Dice el texto, la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. ¿Esto qué significa? Que el sitio, o sea, mientras Nabucodonosor con mucha astucia y paciencia, con sus generales, básicamente lo dejó al ejército ahí, ¿y hasta cuánto podían soportar? Si hoy nosotros estamos en medio de una cuarentena o el confinamiento, es difícil no salir. Bueno, aunque algunos ya están saliendo, pero estar en ese lugar no fue solamente un mes, no fue 2 meses, no fue 3 meses, fueron 18 meses, dicen algunos dicen duró 2 años aproximadamente este sitio. Así que recuerden, no dejaban entrar comida, ni dejaban salir a nadie, bueno, con excepción de que algunos, según lo que dice Jeremías, salieron para unirse al territorio, o mejor dicho, al bando de los babilónicos, traicionar básicamente a su pueblo. Entonces, como estaban ahí,
Pasó un mes, 2 meses, y a veces nosotros creo que el mundo ha experimentado en gran medida esto de quedarse en casa y a veces agotarse los alimentos. El año pasado, los primeros meses ha sido difícil, ¿verdad? Pensar y no habían alimentos, se agotaron, hacen las colas, las filas muy largas. Entonces se fue pasando y pasando y pasando los días, los alimentos escasearon y eso lo hacían como una estrategia militar para debilitar al enemigo, bueno, que estaba ahí dentro de esos muros y para desanimar y para que se rindan completamente. Versículo 3. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hombre que estaba de hambre, se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo. Ahora, este sí es un asunto bien difícil. Los niños sufrieron, según Josefo. Siempre cuando hubo sitios o los cercaron los enemigos, es curioso que el hambre los llevó a extremos de comer la basura y en algunas ocasiones practicaron el canibalismo, es decir, se comieron a sus propios hijos. O sea, esto era una desgracia. Cuando tú leas el libro de Lamentaciones te vas a dar cuenta el punto del dolor que el profeta trata de expresar en el lamento de esta escritura. Otra vez decimos de los hebreos, que casi nosotros en Latinoamérica no lo tenemos, pero el lamento de los hebreos es increíble y eso también está grabado en la página de YouTube de Calvary Chapel Arequipa. Puedes poner Lamentaciones o en el Facebook del grupo Lucas. Entonces el hambre llegó, no había que comer. El dolor, el momento difícil donde no tienes realmente que llevarte a la boca. Versículo 4 al 7. Babilonia termina con el ejército de Judá y su rey. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros. Junto al jardín real, huyeron camino al Arabá. Ahí vemos cómo entonces este rey Sedequías se escapa y Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 5 nos narra también estos eventos. Dice, el rey Sedequías respondió, yo les tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios. Eso es lo que decía, estaban desertando del ejército, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Versículo 20, Jeremías le contestó, obedezca a su majestad la voz del Señor, que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregados a los jefes del rey de Babilonia y ellas mismas le echarán en cara, tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. Versículo 23. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia y la ciudad será incendiada. Así que este es Jeremías 32, del 19 al 23 que acabamos de leer. O sea, él se escapa, pero el consejo de Jeremías era ríndase. Ahora, este rey, recuerden, Sedequías de la semana pasada que hemos estudiado, castigó a Jeremías, lo llevó a la cárcel, le echaba agua de noche para que duerma así de forma incómoda, lo torturó a Jeremías porque Jeremías le decía la palabra del Señor y él decía, yo no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar que voy a vencer, pero Dios le decía, tú no vas a vencer, tú te vas a rendir. Y es más, que si tú no te rindes, te van a traicionar tus propios amigos. O sea, no quería ver, no quería escuchar, no quería conocer al Señor. Era algo como que muchas personas hoy están haciendo. Nosotros debemos de recordar claramente que la palabra de Dios es para consolarnos, es para animarnos, es para instruirnos, pero también es para advertirnos que hay un juicio que viene también hacia la humanidad. La ira de Dios va a descender pronto
hacia toda la humanidad, como descendió en ese tiempo con Judá, como ya había descendido con Israel en el año 722 y ahora estaba viniendo sobre Judá, pero él no quería escuchar. ¿Y qué pasó? Probablemente cuando se escapa y se abre este muro, está diciendo, Dios se equivocó. Miren qué pasó, versículo 5. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de ¿dónde? Jericó. Escucha ese nombre Jericó. ¿No te trae el recuerdo las murallas? Sus soldados se dispersaron abandonándolo. Versículo 6. Y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riplá. Y allí Sedequías recibió su sentencia. 7. Ante sus propios ojos, esta fue su sentencia. Degollaron a sus hijos. Y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Una foto de estos visuales, ven a sus hijos que están ahí tirados con este círculo rojo y Sedequías le sacaron los ojos. ¿Por qué le sacaron los ojos? Cruelmente, ellos querían que sea lo último que vea en la vida. Miren que el profeta le advirtió. Miren que el profeta le dijo que no lo haga, que no se escape o que no enfrente, sino que se rinda. Y le iba a ir bien, pero él desobedeció. Aún a pesar de todo esto, Ezequiel capítulo 12, el versículo 13 nos dice, yo te tenderé mi red sobre él, y hablando de Sedequías, y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. ¿Qué significaba? Que le iban a sacar los ojos. Quizás en ese momento decían, pero es profecía, pero ahora se está cumpliendo. Ahí vemos a Sedequías muy soberbio, no solo con Dios, porque la palabra de Dios dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Josefo, en su libro de Antigüedades, dice que Nabucodonosor mantuvo a Sedequías en prisión hasta que murió y luego lo enterró magníficamente, pero podemos leer Jeremías 34:5 que nos va a dar más claridad sobre este tema. Rechazó a Dios, rechazó el consejo de Jeremías, rechazó la palabra de Dios y pronto quedó ciego. Hermanos, aquellos que no quieren ver la revelación de Dios, sea general o especial, que es la palabra de Dios, terminan cegados en sus pecados y por consiguiente la muerte eterna es lo único que verán en el futuro. Así que no seas ciego, diríamos, ¿no? O sabio en tu propio entendimiento. Escucha la palabra del Señor. Ve con tus ojos. Lo que Dios ha hecho se llama revelación general. Mira el sol, mira las estrellas, no sé si es posible, mira tu cuerpo. Tu cuerpo es una máquina. ¿Quién lo creó? Eso no es evolución, eso es creación de Dios. Mira lo que hizo en la cruz hace 2000 años el Creador. Vino a morir por su creación. O sea, observa, escucha, arrepiéntete, humíllate ante el Señor. No seas necio, terco, soberbio de ponerte en contra de Dios y tú digas a tantas evidencias tú te quieras mantener ciego, porque decimos no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sedequías no quiso ver, no quiso escuchar. Terminó ciego, literalmente, ciego. Y no pudo ver más de lo que vivía ese infierno, en esa cárcel. Es terrible, hermanos y amigos. Seamos sensibles a la voz de Dios. Versículo 8 al 10. Babilonia incendia Jerusalén y la destruyen. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén. Esa palabra ministro al final es su carnicero, diríamos, ¿no? 9. Y le prendió fuego, hermanos, al templo del Señor. Ese templo de Salomón, al palacio real, al palacio que construyó Salomón y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Como ven en la imagen, conquistaron pronto
Esa ciudad de Jerusalén, los muros cayeron. Este templo tan hermoso, tan bonito, que hubiera sido una de las maravillas del mundo si estuviera hoy, terminó hecho cenizas. Las casas, los palacios, las casas importantes, fue un incendio. Josefo dice que entraron al templo y entonces hicieron fiestas y parrandas y profanaron el templo por 2 días y el tercer día lo incendiaron, porque empezaron a saquear. Pero toda la ciudad, las casas, el incendio duró aproximadamente 2 días. Versículo 10. Entonces el ejército babilónico bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. ¿Cuándo sucedió esto? Según la historia, fue el 16 de julio del año 586 antes de Cristo. Todo se cayó, se derrumbó. Hoy solo queda este espacio donde se llama el Muro de los Lamentos, que es un espacio pequeño donde los judíos lloran y lamentan que el templo no esté hoy. Esto es algo difícil de asimilar después de entender que fue la potencia mundial, que fue el poderío mundial, que eran tiempos de prosperidad que vinieron con David, con Salomón, con muchos otros reyes. ¿Qué sucedió? Versículo 11 al 17, Babilonia toma cautivo, saquea y destruye el templo. Versículo 11, Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, el resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Jeremías es alguien que cuenta cómo se incendió la ciudad, cómo se destruyó y cómo es que se llevaron a muchos otros de sus hermanos judíos. Por eso te recomiendo que leas el libro de Lamentaciones. Y como te dije, ya está grabado y hemos estudiado versículo por versículo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Versículo 12. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Como ven, algunos judíos se quedaron, pero una ciudad destruida. 13. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. 14. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Esto es un mural que expresa cuando los babilónicos vinieron y conquistaron y además saquearon el templo. Y eso es un muro que es parte de un museo. Versículo 15. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. 16. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. 17. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura. Y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. Ahora, hay una lista de las cosas que se llevaron, hermanos. Está en Jeremías 52, puedes leer del 17 al 23. Del 18 al 21 vamos a ver que Babilonia ejecuta a algunos líderes de Judá. 18. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. 19. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados de entre el pueblo y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. 20. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba con Ribla. 21. Allí en el territorio de Hamad, el rey los hizo ejecutar. Y así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Yo creo que en este momento el escritor muestra sus emociones, muestra algo que está dentro de él. Judá fue desterrado y llevado cautivo. El lugar donde se adoraba a Dios,
donde los judíos deberían tener un encuentro con Dios, que era el templo, porque esto era parte del Antiguo Testamento, había sido destruido. La tierra prometida hoy quedaban cenizas. Aquellos que eran el pueblo de Dios, que se sentían muy privilegiados por tener esa herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy estaban siendo llevados a tierras lejanas como esclavos. Hermanos, 860 años ocuparon la tierra desde Jericó. A Sedequías lo agarraron en Jericó, pero desde que entraron a la tierra prometida habían pasado 860 años con Josué. Ustedes recuerdan esas historias. 468 años después que empezó David su reinado. 388 años desde la división del reino, 134 años desde la caída de Samaria. Tomaron la tierra por fe y obediencia, empezando en Jericó. ¿Y saben qué pasó? La perdieron por la idolatría y el pecado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es cuando el ser humano se sumerge en su pecado y piensa que esa es la forma en la cual va a continuar, y piensa, bueno, el juicio de Dios dijeron que iba a venir y todavía no viene. Hay cuántas personas que escuchan un mensaje de la palabra del Señor o un consejo de un pastor y le dice: ten cuidado, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Gálatas mismo dice: el que siembra para la carne va a cosechar para su carne corrupción o mortandad. O sea, de Dios nadie se burla. Entiende, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero el pecador no entiende y sigue en su pecado pensando que ya debería Dios castigarme, ya debería Dios juzgarme, y así que duda de la palabra de los siervos de Dios o de la palabra misma de Dios y sigue en su pecado, porque no entiende que Dios es lento para la ira, es grande misericordia, pero va a llegar el momento donde su justicia, donde la disciplina de Dios va a venir. Y es esto que el pecador no entiende, porque un día más en su pecado, para Dios en su misericordia funciona así. Te doy un día más, le dice Dios, para que te arrepientas. Hoy es el día para que dejes de pecar. Hoy es el día para que dejes esta situación tan fea que te está totalmente malogrando tu relación con Dios. Hoy es el día que dejes de embriagarte, que dejes esa relación sexual que está fuera del matrimonio, que dejes esa mentira, que dejes ese estado lleno de corrupción. Te doy un día más. Esa es su misericordia. Mientras que el pecador piensa: a mí no me ha pasado nada. Me dijeron que me iba a pasar algo, que de Dios nadie se burla, pero no me pasa nada. Pero está equivocado. Porque para Dios en su misericordia te doy un día más. Un día más. Escucha el consejo, escucha el devocional, no sé, escucha la enseñanza, escucha la palabra de Dios. Pero va a llegar el día en que la justicia de Dios va a alcanzar al pecador. La disciplina, si es que es hijo de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. El pueblo de Israel, con lleno de fe y obediencia, dieron un grito y esas murallas cayeron. Y es triste que en ese mismo territorio de Jericó se acaba con el último de los gobernantes. Lo atrapan y lo matan a sus hijos, le sacan los ojos, termina en desobediencia, en pecado, y sufre las consecuencias de la ira de Dios. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, quiere ser como el mundo, termina siendo juzgado como el mundo por Dios. Así que no seamos como el mundo, no imitemos al mundo. Aquel que ama el mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántas personas y cuántos pastores hoy se están volviendo como el mundo? Ya no es la iglesia, ya no es el cuerpo de Dios, ya no hay amor por el prójimo, amor por Dios. Ya no están viviendo como Jesús viviría. Se han vuelto una simple institución que no refleja ni la presencia del Espíritu Santo ni el amor de Dios, y quieren hacer las cosas como el mundo lo hace, lleno de hipocresía, lleno de pecado, lleno de corrupción, y sabes, Dios juzgará.
a esa iglesia como juzga al mundo. Versículo 22 al 24, Babilonia coloca a Gedalías como gobernador. Versículo 22, Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que gobernara a la gente que había dejado en Judá. En Jeremías capítulo 39, versículo 11 al 12, nos dice también que Jeremías se quedó. Dice, en cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia, había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia. Vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y atiende a todas sus necesidades. Se dice que cuando el rey entró, lo encontró a Jeremías en la cárcel, y de ahí lo sacó, y halló gracia a Jeremías en los ojos del rey y de los gobernantes, y con Gedalías le dijo, mejor quédate con él, y es por eso que Jeremías es testigo de todo lo que pasa hasta el último detalle. Y él es el que escribe Lamentaciones. Versículo 23. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, oriundo de Neftofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Así que si eres padre y tienes un hijo en camino y estás buscando un hombre bíblico, aquí hay ideas para poner nombres bíblicos a tus hijos. Versículo 24. Gedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas. No teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Entonces aquí vemos un asunto, que Gedalías era un judío que básicamente era como que estaba convenciendo a aquellos que se quedaron, a estos judíos, a que estén en paz con los babilonios, que no les den la contra, porque eran muchos, ya los habían conquistado, es mejor, preservar la vida. Pero lo que sucedió es que habían algunos judíos nacionalistas que lo tomaron como traición a la patria. ¿Y qué pasó? Versículo 25 al 26, el gobernador de Babilonia es asesinado. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. 26, acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, juntos con los oficiales, pues temían a los babilonios. Así que así termina Gedalías. Y así termina este gobernador. 7 meses estando ahí, este judío, tratando de mantener la paz, y ellos al final se van. Así que recordemos claramente lo que está sucediendo aquí. El pueblo está desesperado. La gente empieza a salir de Jerusalén. A partir de ahí se llama la diáspora, la dispersión. Desde ese tiempo surge lo que se llama la diáspora. Los judíos huyeron a diferentes países, reinos, continentes. Después era difícil volver a juntarse, aunque en el tiempo de Jesús sí había una gran cantidad de judíos, pero también estaban dispersados dentro de todo en ese tiempo ya el Imperio Romano, y después otra vez el año 70 fueron dispersados hasta el año 1948, el 14 de mayo, Israel llega a ser una nación. 27 al 30, Babilonia libera a Joaquín después de 37 años de su exilio. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, miren, Joaquín era el último rey, recuerdan, Sedequías era su tío. Y así que el rey de Judá, Evil-Merodach, en ese tiempo rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que de la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. 29, Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. 30. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Ahora muchos se preguntan, ¿pero cómo es que Joaquín sale? Pero pasaron 37 años
¿Te imaginas toda una vida en la prisión, en la cárcel? ¿Por qué? Porque él hizo lo malo delante del Señor, mató profetas, no obedeció a la ley de Dios. O sea, Dios juzgando, Dios disciplinando, Dios simplemente haciendo lo que dice el pacto que había firmado o estado en convenio en el libro de Deuteronomio con el pueblo de Israel. Pero algunos dicen, ¿pero cómo es que salió? Tendrían que entender un poquito del libro de Daniel. Recuerden que Nabucodonosor se glorió a sí mismo, mientras que Daniel le decía, no, es el Dios de los cielos al que yo sirvo, es el que te ha permitido que tú seas un imperio, porque tuvo sueños, revelaciones. Y Daniel pudo interpretar con este don de interpretar sueños que Dios le dio, diciéndole que Dios le había permitido tener ese imperio. Pero Nabucodonosor se exaltó a sí mismo y en ese momento vino una voz del cielo y él se quedó como una bestia del campo por 7 años. Y entonces dice los historiadores y Josefo que él fue a parar a este lugar donde estaba Joaquín. Los 7 años, porque vivía como una bestia. Y cuando él despertó, se dio cuenta que estaba ahí el rey y al final murió. Y este siguiente rey agarró y dijo, bueno, él es el rey, porque cuando reconoce, después de los 7 años, Nabucodonosor dice, reconozco, Señor, que tú eres el rey, que tú eres el soberano de los cielos. Bueno, por eso es que terminaron tratando a Joaquín de esta forma, pero murió. Y ahí van a quedar 70 años, hermanos, en Babilonia. Bien, terminamos este libro de Segunda de Reyes y voy a terminar con algunas conclusiones. Primero, el juicio de Dios es inevitable a una humanidad que se goza en su pecado y se sumerge en la idolatría. Igual como fue con Israel y Judá, el juicio de Dios es inevitable ahora. Número 2, aquel que no quiere ver la verdad de Dios en estos momentos, puede ser que termine sin ver a Dios por toda la eternidad. Si estás en estos momentos difíciles, es el momento de salvación. Hoy es el día de salvación. Número 3. Este libro fue escrito para evitar que cometamos los mismos errores y sigamos los buenos ejemplos. No te olvides esto. Y recuerda que todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, lo que hemos visto es que el Señor tiene un plan y un propósito mayor para tu vida. Este libro y toda esta serie de Reyes y Tronos nos dice cómo debemos vivir con Dios y qué errores debemos evitar. Y recuerda, si tú eres sabio, aprenderás de los errores de otros. Pero el necio repite sus propios errores y el inteligente aprende de sus errores. Vamos a orar y terminamos esta enseñanza. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros y compasivo. Tu palabra, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y es esa división a veces en nuestras emociones, en las cosas que a veces consideramos que son buenas, pero al final la verdad absoluta está en tu palabra. Siempre guíanos por tu palabra en nuestro caminar. Siempre guíanos por tu Santo Espíritu, porque aquellos que son tus hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y ayúdanos cada día, Señor, a darte la gloria a ti y a darte el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu palabra, porque sé que tú nos libras del juicio venidero. Va a ser terrible. Como dice el libro Apocalipsis, van a venir desgracias a esta humanidad. Pero tú nos vas a salvar de esto. No hemos sido puestos para la ira y esto, Señor, es una bendición. Gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y si ha sido de bendición esta enseñanza, comparte por tus redes sociales. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo con tus finanzas, ahí va a salir la forma en que puedes hacer un depósito. Nos vemos.